Bienvenidos al canal Análisis Tranquilo, les habla Boris Tinghausen. 10 de febrero, hoy tendremos un episodio cargado, así que en este episodio, cómo el bloqueo energético a Cuba sacó a la luz viejos pecados del Kremlin, y esa misma historia sobre la embajada rusa y las 12 maletas con cocaína. Rusia exige garantías de seguridad a Estados Unidos. Entonces, ¿a qué le teme realmente Putin? Bueno, y los rusos intentaron de nuevo colarse en Ucrania por el gasoducto, pero los paracaidistas ucranianos les prepararon una sorpresa. La Unión Europea está preparando una auténtica bomba jurídica para Rusia, y Orbán podría perder su derecho a voto en la Unión Europea. La trampa nuclear de Irán, como Teherán intenta engañar a Donald Trump, y también sobre el topo en la Casa Blanca. ¿A quién del entorno de Trump atraparon haciendo llamadas secretas a agentes rusos? De esto y mucho más hablaremos en el episodio de hoy, que estará lleno de cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido. No olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. El embajador de la Federación Rusa en Cuba, Víctor Coronelli, declaró que Estados Unidos ha impuesto de facto un bloqueo energético a Cuba. Por esta razón, en el país se producen cortes de electricidad y se forman colas en las estaciones de servicio. El embajador ruso se indigna. ¿Cómo es posible un bloqueo energético contra Cuba? Bueno, ¿y si Estados Unidos empezara a destruir la infraestructura energética con misiles, como lo hace Putin en Ucrania? ¿Por qué entonces no se indignan? ¿No es muy humano organizar un bloqueo energético en pleno calor? Hay que aprender de Putin. Es diferente atacar a Ucrania a 25 grados bajo cero. ¿Saben qué es lo más interesante? Me preguntaba, ¿dónde he escuchado ese apellido Coronelli? Un apellido tan poco común, tan poco tradicional para un embajador ruso. Y recordé, antes de convertirse en embajador en Cuba, Víctor Coronelli trabajó como embajador en Argentina, en Buenos Aires. Precisamente cuando él era embajador se encontraron 12 maletas con cocaína en la embajada rusa que intentaban enviar a Rusia por valija diplomática. Esto ocurrió en diciembre de 2016 en el territorio de la escuela que estaba junto a la embajada rusa en Buenos Aires. Las autoridades argentinas descubrieron esas mismas 12 maletas con cocaína, con un peso total de aproximadamente media tonelada de sustancia prohibida. Estas maletas fueron encontradas en un cuarto de servicio de la escuela, y la escuela forma parte del complejo diplomático. ¿Cómo pudo pasar algo así, eh? En Rusia, por cierto, les recuerdo, en Rusia entonces se asustaron mucho y declararon que fueron unos burócratas menores quienes organizaron este envío. Yo creo que las autoridades argentinas simplemente descubrieron un verdadero canal de contrabando. No creo que esto solo ocurriera en la embajada de Argentina. ¿Y saben qué es lo interesante? Luego, un año después, Patrushev voló a Buenos Aires, quien en ese momento era el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia. Viajó para apagar este incendio y presentar una versión favorable para Rusia, como diciendo, la embajada no tiene absolutamente nada que ver en general, que ni se entiende quién es. Además, ahí la seguridad es tal que ni una mosca podría pasar. ¿Quién podría haber sido entonces? Y como pueden ver, el embajador Coronelli luego lo enviaron a Cuba. Bueno, también es un puesto rentable. Por cierto, otra noticia. Las garantías de seguridad para Rusia deben convertirse en un elemento clave para lograr la paz entre Rusia y Ucrania, declaró Grushko, el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. ¿Ven? El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso no solo transporta maletas, sino que también hace declaraciones diciendo que Rusia necesita ciertas garantías de seguridad. ¿Se lo imaginan? ¿Y qué pasó con el tomaremos Kiev en 3 días? ¿Qué nos importa eso? Solo levantamos una ceja y toda Ucrania entonces caerá. ¿Cómo se transformó eso en denos garantías de seguridad para Rusia? ¿Y qué pasó con el llegaremos hasta el Canal de la Mancha, allí lavaremos las botas y demás? ¿Cómo es posible que la Gran Rusia, al menos según los propios rusos, exija garantías de seguridad para que, Dios no lo quiera, Ucrania no los ataque? O sea que Rusia ya no confía en su arsenal nuclear. O tal vez hay algo que no sabemos sobre el estado del arsenal nuclear ruso, ¿eh? Me parece que los propios rusos pueden garantizarse la mejor seguridad. Es muy sencillo. La instrucción es literalmente de una sola línea: entregar a Putin, Patrushev, Bastrikin, Medvedev, Shoigu y otros criminales de guerra a La Haya. Esa sería la mejor garantía de seguridad. Devolver a Ucrania las tierras robadas, pagar reparaciones, esas son las mejores garantías de seguridad. Pero el ejército de los vampiros decidió ir por otro camino. Necesitan más tierra ucraniana. Los rusos intentaron de nuevo colarse en Ucrania por el gasoducto, pero algo salió mal.
Avanzaban hacia el territorio de la región de Sumi, pero cayeron en una emboscada. Así lo informaron en el 8º Cuerpo de Tropas de Asalto Aéreo. Esto ocurrió en la zona del asentamiento de Yablonovka. Un grupo de asalto ruso compuesto por 22 infantes cayó en una emboscada previamente preparada por las unidades de la 71ª Brigada Aeromóvil Independiente. Nuestros paracaidistas tenían información de inteligencia sobre el movimiento de los ocupantes y les prepararon una cálida bienvenida. Los paracaidistas recibieron información de inteligencia y esperaron a estos desollinadores completamente armados. El grupo fue destruido utilizando varios tipos de armamento, en particular artillería, drones FPV y drones bombarderos. Es decir, también hubo lanzamientos sobre los rusos. Oigan, ¿y cuál es esa afición nacional de los rusos de meterse por el tubo? Tengo la sensación de que si simplemente esparces trozos de tubos en la frontera, al cabo de un tiempo los rusos se reunirán en ellos desde el otro lado. ¿Saben? Como esas trampas para cangrejos, o sea, los rusos, un tubo, hay que meterse en él. Todavía recuerdo cómo los rusos, en memoria de algunos de sus compatriotas envenenados en Sudja, instalaron un trozo de tubo frente a la iglesia. No es una broma. Instalaron un trozo de tubo y entonces todos los que quisieran, incluso con niños, podían pasar por ese tubo frente a la iglesia para sentir lo que sentían esos ocupantes cuando se metían por el tubo. Y no solo eso, no era simplemente pasar por el tubo, estos rusos con sus hijos, era como una atracción, y cuando salían del tubo los recibía un conjunto musical y la cantante rusa Vika Tsiganova, a la que ya se le ha ido completamente la cabeza, y cantaba una canción, tubo, 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 esa es nuestra palabra rusa. ¿Se lo pueden imaginar todo esto? Tengo buena imaginación. Cuando me lo imagino, de repente, se arrastran por el tubo con los niños, salen, ahí está Tsiganova bailando, el cura agitando el incensario cerca de la iglesia. El iniciador de poner ese tubo fue el párroco de la iglesia. El cura hace sonar el incensario y unos curas bailan algo raro. Esto es una locura, pero lamentablemente Putin todavía tiene suficientes de esos monstruos que se arrastran por los tubos y no solo hacia Ucrania. Él tiene un ejército, tiene misiles, tiene drones, y los soldados ucranianos tienen que detenerlos, lamentablemente, a veces a costa de su propia vida y salud. En cada emisión tenemos una colecta importante para nuestras fuerzas de defensa, y en este episodio continuamos la colecta para la unidad de asalto de reconocimiento de la GUR Paragon. Ellos combaten como parte de la unidad especial de Timur, también legendaria dentro de la GUR. Recientemente han perdido por completo 4 vehículos que quedaron fuera de servicio y otros 8 necesitan reparación para poder cumplir con sus tareas de combate, pero lo más importante es que están vivos y sanos. Solo hace falta reparar el equipo. Por eso les pido mucho que se sumen a esta colecta y por favor vean este video. Бажаю здоров'я. Ми підрозділ спеціальних дій Paragon Company. Відкриваємо збір та потребуємо вашої допомоги. За останній час ми втратили 4 авто. Також 8 бойових автомобілів потребують негайного ремонту. Це постійна проблема – ремонт та обслуговування наших тачок. Проблема є негайною, тим паче за діючих умов. Тож просимо вас долучитися до нашого збору. Кожен донат та репост є надважливим. Слава Україні! Героям слава! Los asaltantes de la GUR están destrozando a los ocupantes de manera absolutamente implacable, honestamente. Pero incluso la gente de Titán necesita equipo, así que ayudemos a nuestra inteligencia. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y también hay un código QR para quienes no encuentren los datos bancarios. Aquí abajo puede estar, o tal vez lo estén viendo en otro canal, y a cada uno de ustedes, a todos los que ayudan a Ucrania, a nuestros defensores, les digo que deben estar bien. Un agradecimiento especial de mi parte y de parte de cientos de nuestros soldados a quienes ya han ayudado. Y ahora, noticias de un universo paralelo. Me gustaría que no existieran, pero también hay noticias así. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, Cassis, llegó a Moscú y le regaló a Lavrov una caja de música con una obra de Tchaikovsky, declarando lo siguiente, para que recuerden que Rusia es parte de Europa. Qué conmovedor, ¿verdad? Aquí está Ignacio Cassis. No solo es el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, sino que también es el actual presidente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE.
En respuesta, Lavrov le regaló a Cassis una caja con la imagen del Kremlin, diciendo que es un recordatorio de que Rusia es parte de la historia. Qué tierno. ¿Saben qué es lo más cínico? Aquí, justo en esto. Bueno, no es que haya regalado una caja, sino dónde estuvo antes de eso. Cassis, el jefe de la OC, hizo esto después de visitar Kiev. Y no me dio pereza, me puse en modo fastidioso al máximo y miré qué lugares en Kiev le mostraron al presidente de la OC. Resulta que estuvo en el distrito de Solomiansky, en el lugar donde un misil ruso impactó en un edificio residencial. Tras ese ataque murieron 23 personas, en un solo edificio, incluidos niños. Él vio todo eso, la casa derrumbada, estuvo allí y después de eso, a Lavrov le regaló una cajita de música con melodía de Tchaikovsky. Rusia es parte de Europa. Tengo la sensación de que en todas estas organizaciones, especialmente en los puestos directivos, contratan a propósito a personas con una empatía absolutamente nula. ¿De qué otra manera se puede explicar todo esto? Pero no todos son así. No todos son así. Para los rusos hay una mala noticia. Como se suele decir, la desgracia vino de donde menos se esperaba. La Unión Europea podría retirar los activos rusos congelados de la jurisdicción de Bélgica y transferirlos a un nuevo depositario ya bajo el control de la Unión Europea. Esta opción fue propuesta por uno de los autores de la idea del crédito de reparación para Ucrania, Hugo Dixon. Él escribió esto en su columna y en Reuters así lo informa. Así que por un lado está Cassis y por otro Dixon. Siente la diferencia, cómo estas personas son de mundos diferentes. Uno entiende y el otro no entiende nada. Permítanme recordarles que estamos hablando de aproximadamente 210.000 millones de activos soberanos de Rusia, la mayoría de los cuales están almacenados en un depósito belga, Juraclea. Me pregunto qué dirá Bélgica sobre esto. Es decir, antes Bélgica tenía un obstáculo, como diciendo, Rusia nos va a demandar, no podemos hacerlo. ¿Existe algún mecanismo para sacar esto de su jurisdicción? Y otra pregunta que siempre hago cuando se trata el tema de los activos rusos congelados. Putin no quiere explicarles a sus ciudadanos por qué, al iniciar la guerra con Ucrania, no sacó los activos soberanos rusos, que suman una cantidad colosal, a una jurisdicción segura. Y yo les diré por qué. Esto es precisamente la prueba de que Putin en realidad no contaba con una guerra larga. Él planeaba que en unos pocos días todo estaría resuelto, que acabaría con Ucrania. Estaba tan seguro de sí mismo que pensó que la Unión Europea ni siquiera tendría tiempo de parpadear antes de que Putin ya hubiera tomado el control de toda Ucrania. Y después solo imagínense esta situación. Si las tropas rusas ya estuvieran en la frontera con la Unión Europea, creo que nadie se habría atrevido ni siquiera a mencionar las sanciones. Pero sucedió de otra manera. Ucrania rompió el plan victorioso de Putin. Probablemente ya se había imaginado a sí mismo con una gorra nueva, de esas grandes como de aeropuerto, encargada para celebrar una victoria inexistente. Y por eso, por el hecho de que Ucrania arruinó sus planes de victoria, por haber destruido la imagen que tenía de sí mismo en la historia mundial, por eso Putin odiará ferozmente a Ucrania y a los ucranianos hasta el final de sus días. Los ucranianos lo inscribieron en la historia como una medusa cobarde, mentirosa y llena de botox. Bueno, ya que hablamos de la medusa principal, ahora hablemos de su fiel medusita, o mejor dicho, del gusano troyano de Europa, Víctor Orbán. Se prepararon 5 pasos para que Ucrania se una a la UE en 2027. Según políticos y diplomáticos europeos, estos pasos ya existen. Para Orbán es una mala noticia, pues el plan es el siguiente. Primero, preparar a Kiev para la adhesión y adelantar la solicitud a una fecha más temprana. El segundo posible paso es la creación de un modelo simplificado de membresía para Ucrania en la Unión Europea. El principal problema, recuerdo, es que Orbán está en contra y se necesita que los 27 países voten a favor. El tercer paso consiste en que Orbán podría perder las elecciones previstas para 2026. Y entonces ya no podrá decir que no, irá al basurero de la historia donde le corresponde o a la región de Moscú junto a Assad y Yanukovych.
Si Orbán mantiene el cargo de primer ministro, en la Unión Europea esperan que su opinión pueda ser cambiada por Trump. La adhesión a la Unión Europea está estipulada en el Plan de Paz de Estados Unidos, por lo que Trump podría presionar a Orbán. Me parece que si se presiona a Orbán simplemente explotará, igual que el petróleo. El petróleo ruso salpicará todas las paredes alrededor. Pero aquí está el punto más importante, y ya lo he mencionado antes. Si Orbán tiene que elegir entre Putin y Trump, creo que elegirá a Putin. Y he aquí por qué. Orbán lleva en el poder 15 años, desde 2010, de forma ininterrumpida. Toda su política y su poder se basan en el petróleo y el gas rusos baratos. Es decir, Rusia es el principal patrocinador de la permanencia de Orbán en el poder. Así es como resulta. En Estados Unidos los presidentes cambian. A Donald Trump le quedan un poco menos de 3 años, pero según la Constitución ya no puede ser elegido para un tercer mandato. Ahora, creo que queda claro por qué Orbán elegirá el lado de Putin. Lleva 15 años con Putin, hombro con hombro, y a Trump le quedan 3 años. ¿Quién vendrá después de Trump? ¿Qué política habrá? No se sabe. Y a Orbán le parece que podrá cooperar con Putin durante mucho tiempo más. Bueno, eso es un error. Y Orbán entiende perfectamente que Putin ha planeado gobernar, al menos hasta el final de su vida, porque Putin lleva 25 años en el poder. Pero si de repente Trump no resulta y Orbán se queda, entonces a la Unión Europea le queda otra jugada de artillería pesada. Si esto no sucede, entonces a Hungría le pueden quitar el derecho a voto. Esto se puede hacer en base al artículo número 7 del Tratado de la Unión Europea. Creo que muchos de ustedes ahora tienen una pregunta. ¿Por qué antes no se podía privar a Orbán del voto? ¿Por qué no quitarle también el derecho de veto? Y este artículo 7 se aplica en caso de violación de los valores fundamentales de la Unión Europea y es probablemente la sanción más severa de la Unión Europea. Violación de los valores fundamentales. Yo tampoco me quedé de brazos cruzados, el modo detective de nivel 100 no se apagó, y por eso aquí tienen una breve lista de ocasiones en las que Orbán violó los valores fundamentales de la Unión Europea. Los violó. Año 2022. Bloqueó la prohibición total de importación de petróleo ruso. Bueno, aquí está claro. En 2022, personalmente exigió excluir al jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, del sexto paquete de sanciones. La exigencia fue satisfecha. El patriarca Kirill, quien llama a la guerra en Ucrania sagrada, promete a los rusos el perdón de los pecados si van a la guerra. A este monstruo fue a quien Orbán personalmente defendió. Y por supuesto bloqueó la ayuda a Ucrania. Esto fue en 2022, justo después de la invasión a gran escala. Año 2023. Orbán intentó lograr la exclusión de los oligarcas rusos de las listas de sanciones. Además, amenazó con bloquear la prórroga de todo el paquete de sanciones. Si no excluyen a los oligarcas rusos, bloqueo todo el paquete. Se han bloqueado repetidamente los tramos de compensación por el suministro de armas a Ucrania. Estos son los más tiempos sangrientos. En diciembre de 2023, vetó un programa de apoyo a largo plazo de 4 años para Ucrania. Bueno, es mucho. ¿Qué más se puede decir aquí? En 2024 intentó bloquear el inicio del proceso de negociación oficial para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. De nuevo se pronunció en contra de incluir al patriarca Kirill. Y no solo eso, también a los funcionarios deportivos. Obligó a la Unión Europea a modificar el paquete de sanciones contra Rusia. Y ahora, a finales de 2025, principios de 2026, se volvió tan descarado que presentó una demanda contra la Comisión Europea e intentó impugnar la legalidad de las sanciones contra Rusia. Pidió la cancelación total de las sanciones contra Rusia. ¿Por qué no se aplicó el artículo 7? Ni siquiera sé qué tendría que hacer Orbán para que finalmente lo pongan en su sitio. Sentarse y ensuciar la cabeza de los funcionarios europeos en persona, tomar un arma en sus propias manos, trepar por la ventana, ir a luchar del lado de Rusia. ¿Qué más tendría que hacer para que por fin se aplique ese artículo? Si no le gusta la Unión Europea, si odia tanto Bruselas, ¿por qué no sale de ella? Aquí hay un momento interesante.
No puede salir de la Unión Europea, no porque él no quiera, sino porque si Orbán sale o de alguna manera Hungría es expulsada de la Unión Europea, Orbán dejará de ser útil para Putin. Es decir, Putin perdería a su principal saboteador dentro de la Unión Europea. Así es como es. Aquí siempre recalco que no asocio la opinión de los húngaros con la de Orbán. Gracias a ustedes, queridos habitantes de Hungría, ciudadanos de Hungría, por escribir. Llegan palabras de apoyo, llegan cartas. Por cierto, el correo electrónico está indicado en la descripción del canal. Si de repente quieren escribir algo, transmitir información, háganlo por favor. Y no olviden suscribirse a este canal. Aquí estamos luchando contra la propaganda de Putin y, como ven, no solo contra la de Putin. No solo la medusa, sino también todos los medusitas deben ser castigados. Así que asegúrense de suscribirse y ahora nos trasladamos al Medio Oriente. ¿Cómo quiere Irán engañar a Donald Trump? Engañar, como dice Putin. Esto, por supuesto, es simplemente una obra maestra. Reducir el nivel de enriquecimiento de uranio al 60% en el país. Si Washington levanta todas las sanciones contra Teherán, así lo declaró el vicepresidente de Irán, Mohammad Eslami, es decir, no produciremos 20 kilogramos de uranio apto para armas, sino 19, y ustedes levantan todas las sanciones. Por cierto, ¿qué pasa con la producción de misiles, drones, otras armas? ¿Y qué hay del financiamiento de los proxies en la región? Hamas, Hezbollah, USID, y todo eso lo dejamos fuera de la discusión, ¿correcto? Irán pide que se levanten todas las sanciones. Ahora probablemente los manifestantes simplemente están en shock, especialmente aquellos que se enteraron de esta propuesta. ¿Saben qué es importante aquí? El enriquecimiento de uranio al 60% no tiene absolutamente ningún sentido civil. Es decir, para las centrales nucleares se necesita uranio enriquecido al 3 a 5%. Ese es el tope. El 60% es el umbral previo a una bomba. Para ella se requiere más del 90%. Sí, para fines médicos basta con el 20%, pero el 60% no es una opción civil. Irán dice, es decir, en términos generales, levanten las sanciones, descongelen los miles de millones y nosotros, por ahora, no apretaremos la última tuerca hasta la etapa final de producción de armas nucleares. Esto es simplemente una trampa tonta, no lo sé. La infraestructura, las centrifugadoras y, lo más importante, las tecnologías permanecen en manos de Irán. En cuanto les levanten las sanciones, en cuanto reciban el dinero, podrán pasar del 60 al 90% en cuestión de días. Y tendrán su primera carga nuclear. Eso es todo. Buena pregunta. ¿Se puede confiar en Irán? ¿Qué piensa usted en el régimen de los ayatolás, en la Guardia Revolucionaria Islámica? En general, ¿se puede confiar en quienes forman parte del eje del mal, incluso en Putin? ¿Se puede confiar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hablando específicamente de Irán, la historia de las relaciones de Irán con el OIEA es simplemente una historia de mentiras y de juego constante, un juego de escondidas y de engañarse mutuamente. Durante años, Irán ocultó instalaciones secretas en Fordo y Parchin. Las ocultaron. Solo cuando las descubrieron, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo es posible que tengamos una planta nuclear aquí en la montaña? Fue algo que ocurrió por casualidad. Realizaban experimentos con detonadores en secreto, desconectaban las cámaras del OIEA en las instalaciones nucleares, en el momento más importante. Por eso, el vicepresidente de Irán olvidó añadir que no solo hay que levantar las sanciones, sino también cerrar los ojos. A los miles de asesinados y arrestados, a quienes por cierto se les prometió ayuda por si alguien lo ha olvidado, creo que Irán no se detendrá de ninguna manera. Entiendo perfectamente que la administración de Donald Trump tampoco confía en Irán, pero eso sería gracioso, también tienen datos de inteligencia, hay de todo. La pregunta es diferente. La pregunta es si Donald Trump está dispuesto a hacer la vista gorda ante el hecho de que, en aras de un buen acuerdo, este acabará provocando un enorme número de víctimas. Confía en mí. Es decir, si no se detiene a Irán ahora, ellos corregirán sus errores. Ellos mismos lo han dicho. Todos hemos corregido nuestros errores. Simplemente enterrarán sus fábricas más profundamente y después vendrá la catástrofe. En general, el mundo ha llegado a una etapa en la que el bien debe ir necesariamente acompañado de fuerza, necesariamente. Aún mejor si es con puños americanos y bates de béisbol.
Y el mundo ha llegado a tal punto que, si todas las personas de bien no se unen y eliminan a estos dictadores desquiciados, entonces todo irá de mal en peor, pero da la sensación de que la política se desarrollará de una manera un poco diferente, aunque ya veremos. Por lo visto, si Rusia ya está pidiendo garantías, no todo les va tan bien. Bueno, cuídate mucho, cuida a tus seres queridos, suscríbete a este canal, no lo olvides. Si os lo ruego, ayudemos a nuestras tropas de reconocimiento, aviones de ataque y GUR. Creo que definitivamente cerraremos esta colección hoy. El enlace a la colección como recordatorio está en la descripción a este video. Que todos tengamos un día de paz y gloria a Ucrania.